Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo de Prevención TV, octava temporada en el aire. Seguimos la serie de programas que hemos pactado con la doctora Margarita Honfi para, de alguna manera, enseñarles todo lo que se puede enseñar referido a diabetes. La idea es continuar hoy haciendo en realidad diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio? ¿Qué importancia tiene cada una? Y fundamentalmente también, ¿cuáles son los síntomas? Porque más de una vez, aunque usted no tenga hecho ningún análisis, si tiene antecedentes familiares que lo sugieran, si está un poco gordito y aparecen determinados síntomas, usted debería consultar a un clínico o un diabetólogo urgente. Así que luego de un breve corte, la doctora Honfi nos estará hablando del tema. Bueno, tal cual lo prometido, estamos con la doctora Margarita Honfi. Gracias, Margarita, por estar acá. Hoy, el primer programa que hicimos con la doctora fue una puesta al día de lo que es una diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de diagnóstico, de síntomas. Así que, ¿cómo se diagnostica una diabetes? ¿Qué valores tenemos hoy para decir este paciente tiene una diabetes, este paciente no tiene diabetes? ¿Y qué tipo de estudio le hacemos? Bueno, ante todo hay un método muy sencillo que es una extracción de sangre en ayunas de alrededor de 6 horas, al que llamamos glucemia. Para aquellos que no saben, glucemia mide el nivel de azúcar en sangre. Perfecto. Necesitamos un cierto ayuno, pero tampoco 12 horas, que el paciente no haya fumado, que esté tranquilo. Y ahí hablamos de por lo menos tener 2 glucemias mayores a 126. Esto es un diagnóstico relativamente moderno, entre comillas, pero que ya tiene bastantes años con respecto al anterior que tenía la National Diabetes Data Group, que hablaba de los 140. Incluso desde que en los 90 hablábamos de 2 glucemias mayores a 126, apareció una segunda forma que en realidad es para diagnosticar casos que tengamos dudas, que es el test de tolerancia a la glucosa. No es un test que uno pide habitualmente, es un test que pide especialmente, sobre todo el especialista, si tiene dudas o si tiene niños, con los cuales el diagnóstico por ahí aparece a las 2 horas. Habitualmente 126 es un corte que coincide con una sobrecarga de azúcar y que da mayor a 200 a las 2 horas. Por eso hablamos de este valor de corte. Cuando hay dudas, si uno pide la curva de tolerancia, la curva de tolerancia a la glucosa se hace tomando una bebida muy azucarada, que es de glucosa. Sí. No importa la cantidad, pero es bastante cantidad de líquido, es 375, y los pacientes deben tomarlo en menos de 15 minutos, ¿sí?, en lo posible, y se mide la glucemia basal a los 30, a los 60 y a los 120 minutos. Si uno quiere saber exactamente el diagnóstico, puede decir también que con un basal y un 120 está bien. Siempre a los 120 tiene que dar mayor a 200. O tener un valor a 200 en cualquier momento del día. Es decir, entonces, me voy a la guardia, me siento mal, me sacan sangre porque me van a ver los blancos, porque tengo una infección urinaria, y de repente tengo 200. Listo. Momentito, que no es solo una infección urinaria, claro, usted tiene 200. Claro. 200 es... 200 en cualquier momento del día azar, hace diagnóstico. Perfecto. 200 después de una carga de azúcar reglada en el laboratorio, más de 200 es diabetes, y 2 mayores a 126 es diabetes. Entonces, resumiendo, 2 mediciones en ayunas o con un ayuno de 6 horas, como dijo la doctora, mayores de 126, o una glucemia al azar en cualquier momento del día mayor de 200, confirmamos el diagnóstico de diabetes. Exacto. Eso es una Otra diabetes. forma diferente de confirmar, que la tienen más los países desarrollados, es la hemoglobina glucosilada. Lo que pasa es que ellos tienen metodologías bien estandarizadas. En cambio, en Argentina, cada laboratorio tiene su metodología, es difícil unificar los criterios. Y entonces tratamos de que en Argentina, por ahora, la hemoglobina glucosilada sirve para control metabólico y no sirve para diagnóstico. Si una hemoglobina mayor a 6, uno ya está pensando en un paciente diabético. Y voy a hablar algo, porque si no hablo de lo que no saben, es difícil. La hemoglobina glucosilada, que podría llegar a ser diagnóstico en los próximos años en Argentina también, tiene que ver con el grado de saturación de
la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo con el azúcar. Por eso es hemoglobina glucosilada. Glucosilada significa cómo ese exceso de azúcar está pegoteando, glicando una proteína que es la hemoglobina. Así como glica la proteína esta, la hemoglobina, el azúcar glica otras proteínas también. Y ahí hablamos de la fructosamina. Pero ambas dos nos sirven por ahora para hacer control metabólico, ¿sí? Y para hablar un poco más de valores basales, que es lo que uno... por si el paciente quiere hacer alguna trampita, ¿no? Y yo puedo tener un valor de 60 en ayunas y claro, 10 de hemoglobina. Y señor, usted no hace bien las cosas. Usted anoche no comió y nada más. Claro, o anoche tomó obviamente la pastilla y se levantó muy bien, pero su control es pésimo. Porque esa hemoglobina glicosilada es el promedio de los últimos 3 meses del paciente. Entonces, por más que haga buena letra, la semana anterior ir al control al médico, nosotros estamos viendo lo anterior a eso. Es difícil hablar siempre de una cosa muy, ¿cómo le podría decir?, encasillada. Porque cuando hablo de hemoglobina hablo de control, no solo de diagnóstico. Y de control significa cómo me cuidé y cómo mi cuerpo va a enfermarse o no. Entonces me habla del grado de glicación. La glicación de la proteína del glóbulo rojo, el doctor decía cada 3, porque la vida media del glóbulo rojo es entre 3 meses y medio. Entonces, cada 3 meses y medio, si yo hago una hemoglobina y puedo hacer un seguimiento de cómo mi paciente va descendiendo o va aumentando su nivel de hemoglobina glucosilada. Siempre se dice que una golondrina no hace verano y una hemoglobina glucosilada al azar tampoco es diagnóstica. ¿Está bien? Perfecto. Y del buen seguimiento, porque por ahí ese paciente logró adherencia, logró cambios, pero todavía no se ve reflejada en la hemoglobina glucosilada. Yo iba a hablar de 2 cositas para el diagnóstico, porque hablamos siempre de prevención. Si bien hablamos de glucemias de 126, hay un subgrupo interesante, que es un grupo de alta prevención para evitar ir hacia la diabetes en forma rápida, y es ese subgrupo que tiene lo que nosotros llamamos glucemia alterada en ayunas, es decir, esos pacientes que tienen entre 110 y 125. Son un grupo de alto riesgo, son un grupo que quizás entra dentro del grupo del síndrome metabólico, o quizás un paciente lo tomó y no le dio bolilla, el doctor le dijo, no, está todo bien, está todo, no se preocupe, y sin embargo el paciente tiene que saber que ese es un valor de riesgo, ¿sí? Entonces, entre 110 y 125 estamos en una zona gris y estamos acercándonos a la enfermedad. ¿El valor por encima de 100 también cumple con esos requisitos o no? Porque también hubo algún comentario, sí, pero en algún tiempo se hablaba de esas glucemias mayores de 100 que estaban entre 100 y 110, también nos hacían pensar y hacen hacen ruido, digamos. Hacen ruido. Pero en el paciente que tiene más de 110 ya lo tenemos clasificado como que ese grupo, si lo queremos igualar al test de tolerancia, dentro del test de tolerancia a la glucosa, que es un grupo que por ahí si tengo 2 o 3 factores de riesgo, como obesidad, hipertensión o tabaquismo y antecedentes familiares, uno está siempre más predispuesto a hacer el test de tolerancia. Y en el test de tolerancia abre otro subgrupo acá, el que a las 2 horas no tiene 200, pero tiene más de 140. Perfecto. Y ahí llamamos intolerancia a la glucosa o una prediabetes, para ponerlo en términos sencillos. Exactamente, por ahí no existe como entidad, pero no para que ustedes tengan noción a lo que puede llegar. Uno podría decir que es una frase anticuada, pero es una frase que el paciente la comprende mejor, sabe el riesgo que eso implica. Objetiva el riesgo, ¿está bien? Y entonces para el paciente puede significar, sí, mi mamá, mi papá y yo que tengo esto, y la doctora me dijo una prediabetes. Yo le digo, una intolerancia a los hidratos, qué sé yo, la intolerancia. No sé si me explico. Perfecto, entonces, está claro. Quiero una pregunta pendiente, vamos a un bloque. Bueno. Vamos a un cortecito, nos están haciendo señas ya. ¿Cómo? La hemoglobina glicosilada en estos pacientes que vos dijiste entre 110 y 125, ¿puede definir el diagnóstico? No me lo contestes ahora. Breve corte, no toque el control remoto y seguimos con la doctora Margarita Honfi.
Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, quedó una pregunta pendiente. Hablaste de los pacientes que son de alto riesgo, que dijiste que están entre los 110 y los 125, o sea que no podemos hacer un diagnóstico claro de diabetes porque era más de 126, habíamos dicho en el bloque anterior. 2 glucemias, repetimos porque si alguno nos sintoniza ahora, 2 glucemias en ayunas, un ayuno de 6 horas, ¿no? Mayores de 126 o una glucemia al azar mayor de 200 hace diagnóstico de diabetes. Pero la doctora habló de un grupo de alto riesgo a tener diabetes entre los 110 en ayunas y los 125. Y yo le hice esta pregunta. La hemoglobina glicosilada, que dijimos que era el promedio de los últimos 3 meses del paciente, ¿nos ayuda a llevar la balanza más hacia la diabetes o a otra cosa? Y sí, porque si nos acercamos más a 6 y estamos con 5,8, 5,7, ayuda. Y acá voy a decir algo interesante, porque los pacientes creen que solo los diabéticos glican. En realidad glicamos todos los seres humanos y desde que somos pequeños. Y eso conlleva a un proceso de envejecimiento lento, donde hay una especie de oxidación o de deterioro muy lento de los tejidos que hace que evolucionemos con los años y envejezcamos con los años. Ahora, un envejecimiento sano es muy diferente a un envejecimiento apresurado por glicación elevada. Explícamelo mejor. A ver. Explícamelo mejor porque eso es muy importante. Estás hablando... Estamos hablando de que todos tenemos un proceso de envejecimiento. Perfecto. Este proceso de envejecimiento está relacionado con los JAGE o productos de glicación avanzada que se acumulan en los tejidos y en las proteínas. Por eso decía que no es solo la hemoglobina, son todas las proteínas del cuerpo, del colágeno, de los vasos, de la piel, del pelo. Entonces, todas nuestras proteínas glican. Obviamente que la velocidad en la que glicamos la va a mandar las otras enfermedades crónicas que tenemos, como ser la diabetes, que duplica el riesgo cardiovascular, y muchas veces cuando nosotros vemos a nuestros pacientes o a nuestros familiares con diabetes, los vemos como que tienen un proceso de envejecimiento más acelerado, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que la glicación es un método para el control diagnóstico, pero la glicación también para ver cuál es mi proceso o mi velocidad de deterioro físico. ¿Sí? Ah, bueno. Estamos entrando en un tema muy interesante. Sí, ¿Cuáles serían los valores aceptables de aquel que no es un diabético? ¿Qué hemoglobina glicosilada tendría que tener para decir, no estás tan envejecido, Javier? ¿No? Uno tendríamos que estar, claro, porque también tenemos, así como hay glucemias y diferentes valores de glucemia, están hablando de diferente riesgo, sí. También diferentes grados de hemoglobina están hablando de diferentes grados de envejecimiento.
nuestra población con enfermedad crónica o con estrés, sin ser diabético, también glica mal. Estamos hablando de enfermedad crónica. Perfecto. ¿Sí? Entonces no tiene que ver solo la diabetes. La diabetes es una enfermedad que glica más. ¿Sí? Perfecto. Quizás un paciente que tenga menos, no quiero arrojar un dato, pero obviamente los que menos glican... Cuanto más bajo, mejor. Exactamente. Menos viejitos estamos. Entonces, creo que por eso hablamos de comida sana, de vida saludable, de proteger los Todo órganos nobles. Todo suma, pero nuestra sociedad no nos suma mucho, lamentablemente, con el estrés, con el tabaquismo, con el exceso de alimentos refinados, con el sedentarismo. Realmente son todos factores que nos ayudan a un envejecimiento más rápido. A esto apunta nuestra charla con la doctora Margarita Honfi, a tratar de revertir esta tendencia y que ustedes tengan herramientas educacionales, es decir, que se eduquen en su enfermedad, en este caso en la diabetes. Aquel que es diabético seguramente va a estar prendido al televisor esperando estos consejos, estas recomendaciones que la doctora nos va a hacer, porque de eso depende la buena calidad de vida que vamos a tener en el futuro y depende también de tener menos complicaciones, porque esta es una enfermedad con grandes complicaciones si no la controlamos adecuadamente. Así que es fundamental esta charla. Esto es educación para prevenir, para evitar complicaciones. Hablamos un poco de los síntomas, Dale, así cerramos dale. el diagnóstico a ver si entre la clínica y el Perfecto, laboratorio. Perfecto, alguien que tiene tal cosa. Si hablo justamente del valor de 100 a 100 o 110 a 125 es porque muchos pacientes van a hacerse un chequeo y de repente 110, 115. Mire, doctora, me mandó el doctor. Entonces uno empieza a buscar lo que charlamos antes, factores de riesgo, y entonces son los que tenemos que modificar y que nos alejan de la enfermedad. Si nuestra carga familiar es muy elevada, posiblemente tengamos la diabetes, pero no a los 45, sino a los 55. Y eso es muy importante. Diferente. Es muy importante. Y no, si yo pateo la pelota para adelante, es mucho más importante para el paciente. Porque el diagnóstico de diabetes es un diagnóstico definitivo y duro. Es un diagnóstico Y es duro definitivo para el paciente. Exactamente. Entonces, cuanto más tiempo transcurra sin llegar al y diagnóstico ahí hablamos de definitivo, asintomático. Claro, por clínicamente asintomático. El paciente cuando tiene síntomas siempre hablamos de las famosas P, poliuria, polidipsia y polifagia. Cuando hablamos de poliuria es que orina mucho, se levanta frecuentemente a orinar, en los niños se orinan en la cama, en los adultos muchas veces se acompaña de infección urinaria y una sed que en la medida que el paciente es más añejo tiene menos. Entonces, el paciente joven puede decir, sí, tengo mucha sed o tomo mucho líquido, pero los pacientes de 60 habitualmente, que han perdido un poco la sensibilidad de asociar, de que tienen sed, es decir, que nuestros centros a nivel del sistema nervioso no regulan y no captan también la concentración del sodio, por eso hay que obligarlos a tomar agua aunque no quieran. Es decir, que es importante que el paciente, poliuria, polidipsia y polifagia. Polifagia es aquel que come mucho, pero a veces nuestros pacientes nos dicen, no, yo no como mucho, pero cuando me senté a comer, comí mucho. Y sobre todo la tendencia a buscar dulces, porque en los últimos periodos más sintomáticos es una enfermedad que orinan nuestros pacientes, no orinan agua con mucho contenido de azúcar. Y orinar agua con mucho contenido de azúcar, con tanta, se llama glucosuria, implica perder calorías. Es decir, que el paciente se siente cansado, se siente abatido, se siente fatigado, le falta combustible porque lo que está consumiendo lo está orinando. ¿Cuál es el umbral? Muchos de ellos realmente vienen contentos. Ay, doctora, bajé como 5 kilos, pero bajó 5 kilos por catabolismo. Es decir, por lo que el cuerpo tuvo que usar otra fuente de energía porque está orinando combustible. ¿Cuál es el umbral para que un paciente tenga glucosuria en orina? En la mayoría de ellos es 180, pero en algunos pacientes tipo 2 puede llegar a ser 200 también. Es decir, que empiecen a orinar con valores de glucemia más altos. Porque, por ejemplo, puedo tener pacientes que tienen 180, 160 y ya te dicen que regularon bien y que ya no están orinando tanto. Entonces, depende el valor, pero en general se tiene como valor un 180. Es muy importante para los pacientes
que están orinando y que tienen algunos síntomas de ardor al orinar o un dolor, ay, me duele la columna, me duele la espalda, que inmediatamente consulten porque la asociación de diabetes con el debut con infección urinaria es muy alta. Y en los niños, la asociación de diabetes que se confunde con enuresis es muy alta también. Ah, nació el hermanito, se volvió a hacer en la cama, o en los pacientes más gorditos, no, porque realmente comió demasiado, tomó demasiado. Entonces, es muy importante. Son signos de alerta, son signos de alerta. Exactamente, Como alertar. para pesquisar, para buscar, para interrogarlos, verlos Y yo bien. creo que el paciente que empieza a tener polidipsia, poliuria y cansancio, agotamiento, muchos hablan también de las cicatrices. Digamos que para mí por ahí es importante, pero tiene que haber tenido muchos años de diabetes para que la cicatrización sea mala, porque entonces todo lo que es colágeno, proteínas, está funcionando mal, pero si la glucemia es muy alta también, porque todo lo que tiene que ver con glóbulos blancos y cómo llega el glóbulo blanco para defender la zona de lesión, se enlentece y se altera la cicatrización. Perfecto. Entonces, también es importante, pero recuerden que es cansancio, sed y orinar mucho. Entonces, Listo. ahí no es que voy a esperar, voy al médico. Este es el resumen, dimos los TIC, hablamos de los síntomas, hablamos de diagnóstico. Después vamos a empezar en otro programa, seguramente vamos a hablar de la alimentación, de la nutricionista, lo importante que es que los pacientes aprendan a conocer el índice glucémico de cada alimento para poder controlarse mejor. Gracias, Margarita, se nos fue el programa. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que les haya gustado. Vamos a seguir con la misma temática, es decir, ustedes preguntan a través de las redes sociales, la doctora Honfi puede contestarles las preguntas a través de la misma red social. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado, les agradecemos la fidelidad, el seguir ahí y los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Gracias por estar ahí, es un gusto para nosotros hacer este programa. Nos da mucha satisfacción cruzarlos por la calle y recibir las felicitaciones por parte de ustedes. Así que para nosotros es un placer hacerlo. Estos 8 años para nosotros ha sido realmente muy importante y creo que para ustedes que nos siguieron muy atentamente también. Así que nos esperamos dentro de 7 días, que tengan una brillante semana y nos encontramos nuevamente en Prevención TV como todos los jueves a las 21 horas.